buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Buenos días, queridos alumnos. Empezamos la clase María con la Iglesia. ¿Por qué es importante este personaje de nuestra Madre María junto con la Iglesia? Vamos a ir viendo en la clase de hoy realmente por qué es importante María junto con la Iglesia. Entonces, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia del Señor es un pueblo separado del mundo. La Iglesia de Jesucristo es un pueblo dedicado al servicio de Dios. Entonces, quiere decir que la Iglesia es la casa de Dios, donde nosotros podemos orar, donde nosotros también podemos encontrar a Jesús. Todo lo que está en la Biblia. Por eso es que se dice que es separado del mundo. ¿Por qué? Porque en la Iglesia nos recomiendan que realicemos las buenas acciones y los mandamientos de la ley de Dios. Por eso es que en el mundo, lamentablemente, el ser humano no comparte esa misma idea. Por eso es que se dice que Jesús es la cabeza de la Iglesia, porque Jesús nos necesita y desea estar en contacto con otras personas a través de nosotros. En el mundo de hoy somos literalmente los pies, las manos y el corazón de Jesús, que está en contacto con unos y con otros, como puedes ver en la imagen. Todos nuestros miembros de nuestro cuerpo somos nosotros y la cabeza es Jesús. Tú ya sabes que Jesús es Dios y Dios es Jesús. La Iglesia, como te decía, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Cristo, como también lo puedes ver aquí en la imagen. Es para refrescar un poco más el tema de hoy sobre la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión y dignidad de la Iglesia? La misión es anunciar y extender el reino de Dios. La dignidad es de ser miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Dentro de la Iglesia existen diversos servicios específicos según el carisma recibido por cada cristiano, y todos somos necesarios para que la Iglesia cumpla la misión que Jesús le encomendó. Las características del pueblo de Dios o la Iglesia, porque así también se le dice a la Iglesia, al pueblo de Dios, es que nosotros debemos adquirir o elegir
una religión y que cada miembro tiene que sentir el Espíritu Santo a través del bautismo. Y ya sabemos que el jefe de la religión es Jesús. Porque acuérdate que Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto lo dejó a sus 12 apóstoles y en Pedro edificó la iglesia, para que así nosotros lo sigamos propagando su evangelio. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. Hay que acordarnos de la creación, porque la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. ¿Por qué nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia y aborreciéndonos unos a otros? Todo esto que nos habla desde la parte de la creación de Dios es porque vio que todo ser humano no comprendía la misión de Dios. ¿Cuál era? No estar en pecado. Por eso, todas estas actitudes ya no deberíamos tenerlo. Y es por eso que se edifica la iglesia cuando vino Cristo o cuando vino Jesús. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, como ya vimos, son aquellas personas que por medio del bautismo se incorporan a la iglesia y según sus diferentes carismas, que es un don, un regalo de Dios, por el cual la persona para el beneficio de la comunidad. ¿Y cuáles son estos carismas? Son los ministros ordenados, los laicos y los religiosos. Son los miembros de la iglesia. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva para poder comprender mejor. Los diáconos es al que se confiere el ministerio por un periodo de tiempo limitado, que inicialmente se inicia luego de terminar sus estudios como sacerdotes. Quiere decir que el diácono entonces es antes de ser sacerdote, hasta que el obispo decide que el candidato está lo suficientemente maduro para ser ordenado como presbítero. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Es proclamar el evangelio, asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo. Quiere decir que el diácono puede hacer el bautismo. Presidir el sacramento del matrimonio. Puede ayudar al sacerdote a estar ahí en el sacramento del matrimonio. Conferir los sacramentos como la bendición, el agua bendita, etc. O sea, ellos también pueden darnos la bendición. Llevar el sacramento de la Eucaristía, quiere decir que lleva la Eucaristía a todas las personas enfermas católicas. No pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos todavía no están permitidos poner la imposición de manos a los enfermos. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote.
Para comprender mejor quiénes conforman la Iglesia Católica, vamos a ver la jerarquía. Está compuesta por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y laicos. Podemos ver como esta pirámide que empieza desde la cabeza hasta, como te decía, consecutivamente. Entonces, la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa. El Papa es el sucesor de Jesús. Cada uno de ellos tiene una misión muy importante y todos ellos tienen para presidir los sacramentos, porque todos no están con la misión de poder realizar los sacramentos, como por ejemplo los religiosos, los diáconos, todavía no pueden hacer los sacramentos hacia las personas que nos piden, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, ¿no? Ellos todavía no pueden realizar en la misa sobre esto. Es a partir de los sacerdotes hasta el Papa. También tenemos los 4 atributos o características de la Iglesia, que son una, santa, católica y apostólica. Una es la que significa una misma fe y una cabeza que es Cristo, quien edifica su iglesia sobre Pedro. Santa, su fundador es santo, así como sus enseñanzas y su misión evangelizadora. Católica significa universal, o sea que está dirigido para todos. Jesús nos mandó a llevar la buena nueva a todas las naciones. Apostólica está fundada sobre los apóstoles enviados por Cristo mismo. ¿Te das cuenta que cada una de ellas, de las características o atributos de la Iglesia, tienen citas bíblicas? Porque todo esto está en la Biblia. ¿Y quién escribieron la Biblia? Fueron los apóstoles, los profetas, patriarcas, pero también en esta parte fueron personas que estuvieron junto con Jesús. Hemos podido ver qué es la Iglesia, quiénes lo componen, por qué es importante, quién es la autoridad de la Iglesia. Ya saben que el Papa terrenal es la cabeza de la Iglesia, pero si hablamos espiritual es Dios junto con Jesús. Ahora vamos a ver por qué es importante María, la colaboradora en la Iglesia. Porque María es la primera colaboradora de Cristo, quiere decir de Jesús. ¿Para qué? Para poder seguir el plan de Dios, ya que Dios la escogió desde la eternidad para ser la madre de Jesús. Acuérdate que ella le dio a luz y que tenía una misión también. No solamente era ser la madre de Jesús, sino también que ella iba a ser una de las discípulas. ¿Qué quiere decir discípulo? Seguir ese camino de su propio hijo, seguir lo que era la Iglesia Católica. Los cristianos redimimos a la santidad de la Virgen María. Acuérdese que a María no se le adora, sino solamente se la venera, por algo muy especial que está encima de la devoción que tenemos a nuestros santos. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús, a la cual la veneramos. ¿Y por qué
colabora en Jesús. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús y también porque va a seguir el plan de Dios. María es madre de la Iglesia. ¿Y por qué lo lleva este título María? Porque lo declaró el Papa Pablo VI el 21 de noviembre de 1964 en el discurso de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que decía en este concilio? Hemos creído oportuno consagrar un título de honor a la Virgen María. Proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de sus pastores. María es Madre de la Iglesia, no solamente por ser la Madre de Jesús, sino también porque brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los creyentes y sigue colaborando desde el cielo en la obra de salvación. La Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración, sino eso le corresponde a Dios. Pero sí se honra a la Virgen de una manera especial, a la que la Iglesia la llama hiperdulia, que es una veneración mayor a la que se da a los santos del cielo. Ellos son objeto de culto o veneración. Quiere decir que nosotros no podemos comparar a María con los santos. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús. ¿Y los santos por qué? Porque fueron personas que siguieron el camino de Dios. En cambio, María lo tuvo en su vientre y eso le hace de una manera más especial. Muy bien, queridos alumnos. Ahora vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. ¿Qué significa la Iglesia? ¿Quiénes conforman la jerarquía de la Iglesia? Acuérdate que en la jerarquía de la Iglesia lo conforman 7 personas, ¿ok? Que también está en la clase. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Acuérdate como te dije. Terrenalmente es el Papa y espiritualmente es Dios. Me vas a escribir los 4 atributos de la Iglesia, por qué María es madre de la Iglesia y dibuja la Iglesia Católica. Hasta la siguiente clase.